Como presidente de la Academia Argentina de Letras, me es grato, muy grato darles la bienvenida al espacio para celebrar juntos el Día del Ladino. Mi relación personal con esta lengua, curiosamente, es vieja. No es un fenómeno familiar, un fenómeno étnico, por tanto, hasta donde yo sé, todos mis antepasados fueron gallegos, todos, absolutamente todos. Había, digamos, una judería importante en Rivadavia, en Galicia. Es probable que la provincia de Orense, de donde era mi padre, pero bueno, más que eso en realidad no encuentro en cuanto a relaciones efectivas. Pero sí, desde muy chico me interesaron los problemas del idioma, de nuestro idioma, una vocación vieja. Y recuerdo perfectamente, yo estaba calculando segundo o tercer año del colegio secundario, y se había hecho acá el Congreso de la Lengua Española, y había concurrido un señor de apellido Beso, Henry Beso, donde recuerdo, que había tenido intervención en ese congreso. Y se había publicado en el diario La Prensa la reproducción de un texto judeo-español, escrito con caracteres hebreos, y la transliteración abajo. Ahí sí yo tomé conocimiento de ese fenómeno que me interesó mucho y que iba a reaparecer en mi vida también de manera inesperada cuando tuve que dar mi clase de oposición, de concurso, para la Cátedra de Historia de la Lengua Española, que gané en el año 86, 1986. Los temas que se ofrecían eran tres, y uno de ellos era el judeo-español. Yo elegí ese tema para dar mi clase de concurso. A lo mejor fue eso lo que me ayudó. Lo cierto es que me convertí en ese momento en profesor titular de la materia que sigo dictando hasta el día de hoy. De modo que por muchas circunstancias se trata de una variedad lingüística particularmente interesante, no tengo yo que decirles eso, por muchas razones que ahora no viene al caso comentar, pero sigue siendo no una reliquia, como se dice a veces, no una lengua conservadora, no existe la lengua conservadora es aquella que muere y ya no avanza, sí con una evolución distinta a la que se dio en la península o en Hispanoamérica, y con puntos de contacto muy interesantes con el mundo del desarrollo de la lengua en Hispanoamérica, porque también se dio allí un fenómeno de nivelación de variedades provenientes de distintas regiones españolas, como ocurrió en América, de modo que con circunstancias históricas distintas existen fenómenos comunes que vale la pena tener en cuenta y que a nosotros, por lo menos a los lingüistas o los filólogos, nos interesan mucho. Para no hacer esto más largo, sí quiero comenzar con algo que creo que les va a gustar, que vamos a proyectar ahora, y que es un saludo que les hace llegar el presidente de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, tiene los dos cargos, Darío Villanueva. Vamos a proyectarlo ahora para ustedes. Muchas gracias. Sí, una gran satisfacción para mí dirigirme a quienes están reunidos en la sala Lugones de la Academia Argentina de Letras para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Judeo-Española del Ladino. Saludo de manera muy especial a mi colega y querido amigo, el presidente de la Academia Argentina de Letras, que hace de anfitrión de este encuentro, don José Luis Moure, y también a todos los demás asistentes en este acto organizado por el Instituto de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí de Buenos Aires, y que contará con varias intervenciones, entre ellas la muy destacada de don Abraham Aim, que es el presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. Yo sé que ustedes van a tratar en esta sesión, que sin duda será memorable, de cómo el sefardí sigue vivo en Jerusalén, pero también en algunos de los barrios de Buenos Aires. Igualmente, cómo es motivo de canción, motivo de literatura, motivo de refranero. Todo ello me emociona especialmente. Pueden ustedes creerme que nuestra sensibilidad hacia lo que representa este vestigio histórico del español de la Edad Media, cuando los judíos fueron expulsos de nuestro país, es algo que tenemos muy vivo y muy presente, y que
Además, queremos de manera proactiva contribuir al rescate de ese exilio lingüístico que ha durado ya tantos años mediante una medida que hemos tomado ya, que es la creación de 10 puestos de académicos correspondientes de la Real Academia Española. 8 de ellos viven en Israel. Los otros 2 no, son especialistas muy destacadas, ambas son mujeres, en el estudio del judeo español, en universidades italianas o en universidades suizas. E igualmente hemos nombrado correspondiente a una destacadísima especialista española que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digamos, por lo tanto, que en este momento forman parte, en esa calidad de académicos correspondientes de la Real Academia Española, 11 personalidades en el estudio de la lengua sefardí del ladino. Es el primer paso para algo que yo me gustaría llegar a ver, y cuanto antes mejor, la constitución de una academia de la lengua judeo-española o del ladino en el Estado de Israel, que se vendría a sumar a las otras 23 academias de la lengua española que están organizadas y constituidas en la Asociación de Academias de la Lengua Española que yo tengo el honor de presidir, a la que pertenece, por supuesto, también la Academia Argentina de Letras. Algún día, ojalá que todos podamos celebrar la creación de esta academia nueva, que sería la 24ª de ASALE, con el propósito, por supuesto, de preservar y de mantener el judeo español tal y como es, no con el objetivo, en modo alguno, de homologarlo al español actual, el español del siglo XXI, sino preservar esas características que lo hacen tan singular y tan extraordinario. Felicidades, muchas gracias por su atención, señoras y señores. Buenas tardes a todos, realmente estoy muy emocionada de recibir este mensaje y quiero compartir con muchos de ustedes esta emoción de este proyecto de fundar una nueva sede de la lengua judeo-española en Israel. Así que comparto la emoción y aprovecho también para agradecer al profesor Moure, al presidente de la Academia, por su generoso gesto de recibirnos acá en esta sala, y agradecer también a todos los presentes que con toda esta dificultad de clima y de tráfico se acercaron hasta aquí. Vamos a presentar hoy al profesor Abraham Jaim, que es director del Consejo de las Comunidades Sefardíes de Jerusalén, y le voy a dejar la palabra porque creo que a él le gusta más hablar de su tema que yo lo presente. Excelentísimos presidentes, hay más que uno aquí presentes, por lo menos 3, y señoras y señores, académicos, amigos todos. Por mi lenguaje pobre del español moderno, no tengo palabras de dar las gracias, de expresar mi agradecimiento sincero por este acto de hoy. En realidad, cuando tuve los primeros contactos con el presidente del CIDISE, el doctor Mario Eduardo Cohen, aquí presente, me llamé la atención que el 14 de abril será el Día Internacional del Ladino, y se alegró mucho, y de ahí ya se maduró, como un pequeño embarazo, esta actividad, este acto de esta noche. Una observación más: yo a lo largo de mi trayectoria con España, que son casi 4 décadas, he conocido 3 directores de la Real Academia Española de la Lengua. He conocido a Manuel Alvar, también, que se dedicó a la cultura sefardí, a Fernando Lázaro Carreter en una visita suya en Israel, y por último
profesor de la Concha, que yo le había conocido en los últimos 70, al principio de los 80 del siglo XX, como director de los cursos de verano en la Universidad de Salamanca. Fue de literatura, de filología, pero cuando llegué en verano y me encontré con él, fue también el director de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Ahora bien, es muy difícil en 15 minutos hablar del tema que me corresponde, pero intentamos respetar el horario y los participantes y tener puntos claves en lo que es el ladino. Bueno, el ladino, como saben ustedes, es una lengua mezclada. Primero, la base es española. Mi abuela materna, que nació en la ciudad de Hebrón, fue criada allí y pasó su gran parte de vida en Jerusalén, decía que nosotros, los sefaradís, hablamos español. Ella no sabía leer ni escribir, pero hablaba el sefaradí perfectamente. Y decía, pero mis familiares que emigraron en los años 20 a esta ciudad, y aquí están algunos de ellos, entonces ellos hablan el castellano. Nosotros en Jerusalén hablamos español. Y los que viven en Buenos Aires, por ejemplo, aquellos familiares hablan el castellano. Bueno, la base es, y yo digo a mis oyentes españoles no judíos, que si un español de hoy, de habla hispana, escucha el idioma, una conferencia o lee un texto, entendería 98% del vocabulario. Lo que no va a entender no son cambios de pronunciación, hijos en lugar de hijos, o hijos en lugar de hijos, o cambios de consonantes, por ejemplo, buenas tardes y no buenas tardes, color verde, vedre y no verde. Bueno, son las palabras ajenas. Y es muy natural, y fue así, que después de la expulsión de la península ibérica, los sefardíes fueron dispersos en varios países, en varias provincias. La gran parte llegó a Marruecos, al norte de África, y la otra a los Balcanes y a la zona del Mediterráneo. Y con el tiempo penetraron palabras ajenas desde las zonas donde tenían los nuevos hogares. Entonces, en el lenguaje de los judíos, o los yiddios, como se dice, de Jerusalén, hay muchas palabras turcas. Y yo luego, cuando aprendí dentro de la universidad la lengua turca, tanto la otomana como la moderna, me di cuenta de las palabras turcas que como niño no las conocía por su origen, que hay en la lengua sefardí. Palabras turcas, palabras griegas, palabras eslavas, palabras árabes y por supuesto palabras hebreas. El hebreo tiene su presencia en la lengua judío-española. Y en realidad todos los descendientes de aquellos expulsados que vivían en mi ciudad natal, en Jerusalén, donde existía una comunidad de peso, tanto de cantidad como de calidad, hablaban esta lengua. Esta lengua se trasladaba, pasaba de generación a generación. No había libros de textos, ni gramática, ni un profesor que te daba clases. Yo, por ejemplo, aprendí los verbos y los tiempos del español moderno en mis cursos de verano de Salamanca, con un profesor, con libros, con ejercicios, con conversación. Pero mi abuela, por ejemplo, y ella solamente doy un ejemplo familiar mío que conozco por mi propia experiencia, conocía los tiempos y los verbos sin aprenderlo. Por ejemplo, a mí me enseñaron
que un imperativo negativo lleva un subjuntivo. No digas nada, pero ella lo decía de forma natural. O una condición del pasado llevaba un imperfecto de subjuntivo, si tuviera tiempo, etc. Eso ella lo decía perfectamente, de forma natural. Los verbos reflexivos también. Bueno, entonces esta es la raíz de todo, y es un fenómeno, como saben ustedes, Jerusalén, y si hablamos del establecimiento de una comunidad sefardí en Jerusalén desde el año 1267, cuando llegó Nachmanides, Moisés, hijo de Nachman, de Gerona, y allí encontró dos judíos, hermanos tintoreros, construyó una sinagoga y allí empezó la existencia o la presencia de la comunidad sefardí sin interrupción hasta hoy. Y todos los sefardíes, sin ninguna excepción, nacidos o llegando a Jerusalén con el correr del tiempo, de Estambul, de Esmirna, de Salónica, de Sofía, de Sarajevo, todos tenían en común esta lengua materna con todos sus géneros. Y luego vamos a escuchar cantes, poemas, cuentos populares, canciones de cuna. Yo lamentablemente no me crié con esta lengua, pero gracias a mis abuelos maternos, donde yo pasaba mucho tiempo durante mi niñez en su casa, acompañándoles a las tertulias familiares de toda esta generación de hermanos, de cuñados, de primos, alcancé conocer esta lengua. Y con el tiempo, como adulto, les digo que ahora me doy cuenta, no desde hoy, pero décadas atrás, de este gran tesoro, tener una lengua, desarrollar una cultura, creatividad también escrita, no solamente oral, creatividad escrita después de la expulsión de España, entre los siglos XV, finales del XV, hasta el propio siglo XX-XXI. Pero el tiempo no se frena y hoy en día dejó de ser en Jerusalén esta lengua como lengua materna cotidiana. Pero sigue, y a mí me hacen la pregunta de vez en cuando, mira, ¿esta lengua se muere? Les contesto que no. Va a sobrevivir, va a vivir, pero de otra forma. Vamos a poder aprenderla, y que sepan que en Jerusalén tenemos libros de enseñanza del latino, tenemos libros de gramática, tenemos textos de prensa, de cuentos, de creatividad rabínica, etc. De todos los géneros de la cultura y de la lengua. Y esto es un cierto consuelo, y no hablo de películas documentales. Las palabras orales, incluso de ahora, y no desprecio a nadie, y no quiero que desanime a nadie, se olvidan después de una temporada. Podría ser mañana, ya no se recuerda nada, pero podría recordarlo en un mes o así. Pero la palabra escrita se queda para siempre. Una película documental. Y tomamos esta, la gran bendición del presidente de la Real Academia de España, eso se queda. Se puede proyectar una vez más y aprovechar del lenguaje buenísimo de un presidente de esta institución tan honrada, y además todas las películas o grabación de canciones, de poemas, de cuentos populares, etc. Y como hablamos de la Real Academia Española, la Real Academia Española tiene su diccionario, muy famoso, el más autorizado. Y resulta que hay algunas palabras hebreas que forman parte de la Real Academia de la Lengua. La primera es la palabra malsim. La palabra malsim viene de la palabra malshim. No hay she en el español moderno, en el antiguo sí, porque decíamos pájaros, pájaros y no pájaros.
o Shabón en lugar de jabón, Shabón. Bueno, entonces la palabra Malsín significa delator, delator. Eso existe desde la época de la Inquisición, que había delatores que iban al Santo Oficio y se quejaban o hablaban mala lengua de aquellos judíos conversos que no fueran leales a la Iglesia. Otra palabra, de buen sentido ahora, no el delator o el marjín o el malsín, es masal. Masal es suerte en hebreo. Y si ustedes abren el diccionario, van a ver masalado, masalado o desmasalado, uno que tiene su suerte, la buena suerte, y uno que no tiene la buena suerte. Y hay más palabras en este diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y vuelvo a la situación en Jerusalén. Hasta mi generación, y tomo la generación de mi madre, de mi prima que emigró aquí a mediados de los años 20 del siglo XX, aquella generación que nació finales, bueno, que yo conocí, finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, mi madre nació en 1906, donde toda esta generación nació y fue creada con la lengua española. Yo nací al principio de los años 40 y por el proceso nacional que la lengua hebrea en Jerusalén se ha vuelto de nuevo una lengua materna, cotidiana, hablada, ya se alejó la lengua judía española, igual que otras lenguas judías. Y hoy en la diáspora, es decir, fuera de Israel, las comunidades sefarditas no nacen con esto. En Turquía hablan turco, en Grecia hablan griego, aquí hablan el español moderno, bueno, más cercano al judeo español. En Estados Unidos hablan inglés, en el Quebec primero el francés, luego el inglés, etc. En Francia, francés, etc. Es un proceso que no podíamos evitar, pero se creó hace 20 años en Jerusalén la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Fue por la iniciativa del Parlamento de Israel y el promotor fue un sefardí conocido también en esta tierra, Yitzhak Lebon, que falleció hace unos meses por una edad muy avanzada, que descanse en paz, y él fue el primer presidente de esta Autoridad Nacional del Ladino para conservar y para promover, no que se convierta lengua materna, no, pero estudiarla, todos los géneros, los que hay que grabar, analizar y publicar. Y tenemos muchas actividades, clases de canciones, cuentos sefardíes, etc. Y por último, vuelvo atrás, a un sefardí y a un español. Al principio del siglo XX escribió un director del Colegio Sefardí de Bucarest un poema alabando la lengua sefardí en ladino, y hoy se canta por una cantante no judía, de origen argentino, pero vive en Madrid. Es ciega además, pero no se nota. Se llama Mónica Monasterio. Dice el poema: a ti lengua santa, a ti te adoro, más que a toda plata, más que a todo oro. Tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje. Con ti nos hablamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo, él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consulado. Y para terminar, hablamos de un hispanista muy famoso, un filósofo, un escritor no judío, vasco, de España, que en 2 temporadas fue el rector de la Universidad de Salamanca, muy adorado en Salamanca, en el mundo hispano, Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno, entre una colección de sus poemas que se publicó hace unos años en un tomo de sefárdica del Sidik Sef,
Entonces, dice lo siguiente: a ti, lengua española latinada, con qué lloro Sion, y a ti, España, la posada, nido de consolación. Te apechugaré sin miedo, dulce lengua sefardí, la que manaba en Toledo, cuna de Judá leía. Lengua de tierno romance, con que Roma nos dio a valernos en el trance que el cautiverio nos dio. Para mis resecos labios eres leche e hidromiel, que en ti mamaron los sabios de nuestro nuevo Israel. Muchas gracias. Tenemos el privilegio de tenerlo a Abraham, que escuchó la lengua judeo-española en Jerusalén, y un testimonio directo de la historia de la lengua, porque nosotros podemos aprender el itinerario que hicieron los sefardíes después de la expulsión, y bueno, acá un testigo que nosotros tenemos el privilegio de escuchar, me parece muy hermoso. Muchas gracias, porque nosotros podemos estudiarlo, por lo menos yo, porque hoy estoy rodeada de personalidades que hablaron judeo-español en sus casas. Para mí es un orgullo, un privilegio. Yo tuve que aprenderlo en los libros y de ellos también, así que muchas gracias nuevamente, Abraham. Mi tema es los refranes en el judeo-español. Creo que tiene que ver también un poco cuando le escribí al presidente Moure, con esta celebración de los 400 años de Don Quijote, de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Así que un pequeño homenaje también para esta obra, para este autor, que su obra de reconocimiento internacional también tiene en sus textos algo que voy a leer, que dice que se ha convertido en un refrán la famosa frase de Don Quijote dirigida a Sancho: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de todas las ciencias. Quizás sea la frase más citada de la obra, porque no son pocos los paramiólogos y aficionados de refranes que no hayan tenido la tentación de acudir a ella para ilustrar la universalidad de esas creaciones paremiológicas. Yo también caí en la tentación, así que para este tema también tiene que ver, le voy a acompañar con un refrán en judeo-español que dice: refrán mentiroso no hay. Así que una veintena de paremias son de origen bíblico y naturalmente reflejan el pensamiento y las creencias del siglo de oro. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, también es de origen bíblico, que toma en el Quijote. El hombre propone y Dios dispone, pagan justos por pecadores, y así otros tantos otros. En la lengua judeo-española son muy importantes también, y digamos de uso cotidiano, las bendiciones. Las bendiciones eran las primeras expresiones de cada día. Su fuente principal son las referencias al Dios, así en singular, porque es un solo Dios. A eso se refiere en la lengua judeo-española. La primera manifestación se hace apoyando la mano sobre la mesuzá, que es el estuche pegado en las jambas de las puertas, que contiene un pequeño pergamino donde manifiesta que Dios es uno solo. Así que cada sefardí, cuando salía de su casa, saludaba con un beso este mesuzá y decía: con el nombre del Dios. Y toda actividad va precedida de la expresión: si el Dios lo quiere. El contenido de estas bendiciones pueden ser de origen legítimo, serio y verdadero, pero también hay otras de tono humorístico. Por ejemplo, dice: este vaso de raquí me lo bebo a la salud de todos los que están aquí. Es una costumbre bien arraigada en la familia sefaradí, la preocupación por el casamiento de los hijos. Por eso cada oportunidad de saludo incluye el deseo: novia que te vea. Así se manifiestan en el saludo una cantidad de bendiciones, como salud y vidas largas, los malajines te acompañen, esta visita que tenga hermanos,
que vivas crezcas, huyes y enflorezcas, todas bendiciones que pertenecen a la lengua cotidiana, digamos, al uso cotidiano de la familia sefardí. Sobre los refranes, tenemos que entre las costumbres y creencias que forman la vida cotidiana del sefardí se descubre un corpus de refranes que sintetizan la fuerte tradición de su judaísmo expresado en citas bíblicas. También los refranes son producto del prolongado intercambio que tuvieron en España con la cultura árabe. El refranero guarda en frases cortas, sintéticas y rimadas valiosas enseñanzas, advertencias, sentencias o consejos de fácil comprensión, con metáforas simples, plenas de sabiduría y humorismo, con tonos a veces burlón, irónico o sarcástico. Refranes idénticos se encontraron en lugares tan diferentes y distantes como Turquía, Jerusalén, Bulgaria, Rodas, Grecia, Yugoslavia. Llegaron, por supuesto, también a Buenos Aires, que tienen una base común y también el mismo sentido. Tanto en Europa como aquí, todos los refranes tienen el mismo sentido, díganse donde se pronuncien. Conocimiento que nos permite pensar que una buena parte del corpus de los refranes era usado por los judíos mientras vivieron en España. Son conocidas las glosas de Shem Tov de Carrión de las Condes, editadas en el siglo XIII, y los refranes que dicen las viejas tras el fuego, una primera recopilación atribuida al Marqués de Santillana. A partir del siglo XX, distintos autores compilaron material oral. Algunos los clasificaron por temas, otros por orden alfabético, considerando dichos, bendiciones y maldiciones pertenecientes al mundo del refrán, aunque no lo son. Su forma fija le confiere más autoridad. Sabemos que su valor está dado por el tiempo de uso y por su antigüedad queda inmutable. El refrán judío-español se caracteriza por su humorismo e inteligencia. Puede ayudar, consolar, amonestar, poner en alerta o causar gracia. Es un manantial de sabiduría popular, de rápida respuesta, disponible para diversas situaciones. Refranes serios y sentenciosos son una fuerte marca para educar y servir de refugio a quien lo dice. Los hablantes del judío español usan el refrán para dirigirse de padres a hijos, es decir, personas con autoridad. Nunca se usa en dirección contraria, de hijos a padres, con lo cual eso es un bagaje moral, educativo, digamos, de educación y de marca para la transmisión de esta cultura. Por ejemplo, dice, tanto en presencia como en ausencia de la persona a la que hace referencia al refrán, el hablante expresa su descontento hacia un comportamiento concreto. Por ejemplo, dice, asno callado, por sabio contado. Las abejas hicieron la miel, pero la mosca lo comieron. El contenido del refranero es heterogéneo, con referencias a Dios, a las fiestas judías, usan nombres bíblicos de hijos y de nueras, el rey, la suerte, la vida y la muerte, el judío y su vecino, la casa, la familia, los animales, el dinero y la comida, son los temas frecuentes en el judío español, es decir, la esencia misma de la vida, ¿no? Todas las situaciones que pueden surgir están casi todas contenidas en un refrán específico. De ello se deduce un estilo, un modelo de vida del sefardí, se conocen sus ideales, su aceptación de la ley divina, su dependencia de la suerte, la consideración de la paciencia y un concepto muy bien desarrollado como es la hospitalidad. Una de las leyes más rigurosas de la vida judía es la celebración del sábado. Comienza su preparativo desde el principio de la semana y tiene una variedad de refranes en torno a la prohibición según sea el acontecimiento. Pero veremos aquí en un refrán la transgresión que se utiliza en estos dos ejemplos. Quien tiene ella que cazar y en Shabbat puede labrar. O sea que si hay preparativos para hacer un ajuar, hasta el mismo sábado puede trabajar. Dice, en Shabbat el asnico cayó en el pozo. ¿De quién es el asnico? Del rabino. Entonces quitadlo del pozo. O sea que se puede trabajar mientras haya un objetivo y una necesidad, ¿no? También.
El Dios tiene un lugar muy importante en el refrán judío español. En su significación más amplia, incluye el dicho, la bendición y la maldición. Vamos a tomar los más positivos. Dice, el Dios es tadroso, mas no olvidoso. El Dios no ajarba con las dos manos. Dice, también en la cocina, que la mujer ocupa un lugar preponderante durante muchas horas, los refranes reflexionan al respecto. Dice, pan duro con amor y no gallina con dolor. Quien puse la masa, todo le pasa. Sobre los vecinos también tenemos un tema fuerte, porque de esto se trataba en toda esa diáspora que les obligó a deambular de país en país, de ciudad en ciudad, y tenía sus riesgos y dificultades económicas, sociales, laborales. La adaptación al nuevo ámbito era difícil. Uno de los temas más preocupantes era la vivienda. Las casas, más grandes o más pequeñas, se alquilaban muchas veces por habitaciones, con baños y hasta cocinas compartidas. Y la vecindad, ya saben, tenía sus consecuencias. Eran frecuentes discusiones para mantener limpios los espacios comunes. Por eso dice que entera el tellado de vidrio, que no eche piedras al vecino. Y no te fíes del estrellado ni del marido de al lado. De la relación entre madres e hijas también hay todo un corpus de refranes muy interesante, porque el rol de la mujer estaba circunscrito a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. Los varones estudiaban la ley en las escuelas religiosas o acompañaban al padre a su trabajo. Las niñas debían aprender y mantener las costumbres, entrenadas en tareas domésticas para casarse y procrear. Dice, mira la madre, escoge la hija. Y ya eres, madre serás, lo que hiciste te harán. Sobre los hijos también se observa entre las bendiciones los deseos de pronta boda. Novia que te vea, que es un saludo constante en cada reunión y en cada encuentro. Y durante el embarazo, el deseo era de escapamiento bueno que tengas. Pero durante la educación y el crecimiento, aparecen reflexiones más duras sobre el esfuerzo que significan los hijos, más allá de la alegría que producen. De chicos cantaricos de miel, de grandes cantaricos de fiel. Y ellos criar es fiarlos más caro. De suegras a nueras, esto también es un tema bastante conflictivo. Dentro de las relaciones familiares, los prejuicios que las suegras mostraban hacia sus nueras, aún antes de conocerlas, están sintetizadas en los refranes que la muestran en toda su dureza. A juzgar por cierto testimonio, en los primeros años de convivencia, los que compartían el primer año de casados, viviendo en la casa de sus suegras, beneficio conocido como mesa franca, hasta que aprendiera las costumbres de su familia política. La suegra trataba de imponer formas de comportamiento y el modelo de educación hacia los nietos. Los refranes muestran la desconfianza hacia la mujer joven, en tanto nuera, y previene a los hijos del paso que darán al elegir esposa, responsable a la vez de mantener la religiosidad y la continuidad de la estirpe familiar, ya que las mujeres tienen el rol de organizar las celebraciones del calendario y el ciclo de vida, y al tiempo que cocinan y amasan, ejercen la transmisión de la lengua, los rituales y las costumbres sefardíes. Para una madre sefardí, el de mayor virulencia es el siguiente: mis hijos casados, mis males desdoblados. También respecto del mundo animal, también hay algunos refranes, porque tiene que ver con el estilo de vida de una época donde el animal estaba al servicio de la familia, como el asno, el burro o el camello. Entonces, dice, el gameo no ve su corcova, ve la de su vecino. Y con otros animales también hay unos muy interesantes que dice, cada gallo en su gallinero canta, el pescado está en la mar y tú lo estás friendo. Cuando alguien cuenta un hecho que nos pone nerviosos, molestos, se dice, así vivan tus pulgas, ¿no? Para terminar, un tema duro que es que el Holocausto aniquiló el 90% de las comunidades sefardíes. Tanto Salónica, Rodas, Quíos, Bulgaria, etc., las comunidades lamentablemente desaparecieron.
La tecnología y la aparición de Internet modificaron también, de manera casi repentina, el uso de los refranes y del judeo español. Internet se ha convertido en un instrumento que modificó el uso de la lengua. Los refranes difícilmente se usan y aún así se convirtió en un espacio de acercamiento y comunicación entre los investigadores y la comunidad. La pregunta es si eso alcanzará para evitar su extinción. Acelerado el encuentro de la lengua que busca su pueblo y que se redescubre disperso a miles de kilómetros de distancia, los sefaradíes se resisten a entregar la memoria que sostiene el judeo español. Y creo que esta resistencia a perderlo, condenándolo al olvido en estos últimos años, no es solo trabajo de preservación y de difusión, sino que sabemos que esa intimidad del judeo español solo es posible en el ámbito de la lengua materna, que la nutre como reserva secreta de su propia poesía. Nada. Ahora a Graciela Teba de Riva, que es miembro de CIDICET, en un relato sobre el ladino en el barrio de Villa Crespo. Voy a tratar de hablar tranquila, así pueden entender todo mi ladino. Amigos, voy a partillar con vosotros lo que acontecía en la prima parte del siglo XX en el querido cuartier de Villa Crespo, fundado por el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, don Antonio Crespo, a lo que le metieron su nombre como homenaje por todo lo bueno que hizo, más la grande ayuda a gentes para que puedan morar y laborar en él. Muchos inmigrantes de la España, Italia, Polonia, Rusia y la Turquía fueron a morar a Villa Crespo. Cabe decir que empezó a poblarse en los años 1880, dunque en 1889 salen las primeras noticias imprimidas en los diarios donde avisan la venta de tierras, a lo que se pobla ainda más. Cuando se abre la Fábrica Nacional del Calzado, el 3 de junio de 1888, y en la misma manzana, la Curtiembre Federal, voy a decir algo importante. Estas fábricas dieron labor a las gentes que procuraban tener una buena vida, voto por el que tantos y tantos inmigrantes venían a morar a la Argentina. Avoltando al cuartier, había calles donde moraban los italianos, otras los de Europa, del centro, y en otras los sefaradíes venidos de la Turquía. Caminar por las calles era todo bueno, mientras se sentían las lenguas de cada uno y uno. Este voto acontecía con el latino, y hasta puede decirse cómico como las gentes tomaban y decían verbos, refranes, bendiciones y más, sin ser sefaradíes. Así aconteció en la calella Padilla y Gurruchaga, la casa de muchas camaretas, donde, como tú me has dicho, moraban todos ellos. Las mujeres aedadas partallaban comidas y laboros. Los chiquiticos jugaban en el curtillo y afilú en la calella. Los jóvenes se hacían amigos y salían a dolachear, pasear, juntos por el cuartier de Palermo, unos al cinema del centro de la ciudad y otros también dentro del cuartier. Había otros que estaban aedados y gustosos de ver a los españoles como Carmen Amaya, Lola Flores, Miguel de Molina y otros mancebos a sentir tangos en las voces de los cantaderos afamados del momento. Una noche, los padres de los jóvenes que salieron a sentir tangos estaban miriquiosos, preocupados,
porque eran horas que debían tornar y ainda no lo habían hecho. El griego don Basilio salió de su camareta y mientras lo miraba a los ojos le demandó a don Mollón, un sefaradí de la Turquía: buenos huercos de ellos tenemos, ya se hizo la hora de dormir y ainda no tornaron. Casi sin acabarse, darse cuenta, don Basilio había sacado de su boca verbos en latino, mientras a don Mollón le salió una sonrisa de oreja a oreja. Caminar por las calles del Quartier parecía estar en la Europa, en los sitios donde habían nacido. Los huesos de las comidas de cada uno se metían por las narices, y en la casa grande donde tuve ya nombrado antes, las vecinas esperaban con paciencia, que es media esencia, que don Bonón de mi abuelita cocinara los bollos de verdura, ande los olores del forno perfumaban el curtillo. Ella siempre estaba pronta a convidar. Llenaba un platico de bollos y con alegría golpeaba la puerta de cada camareta para convidar. Aconteció algo curioso. Una tarde, doña Rosina, mujer italiana, cuando recibió el plato le dijo: bendichas manos, Bulisa, que Dios le dé salud, amén. Bulisa quedó entre salida al sentirla hablar en ladino. En invierno, en horas de la tarde, las mujeres, asentadas en el curtillo, tejían a dos argullas, cosían ropas para los chiquiticos. Para esto pedían ayuda a doña Sol, que mucho ayudaba hasta que la prenda estaba pronta. Se sentía decir: doña Sol, 10 dedos, 10 marafetes. Quiere decir 10 dedos, 10 maravillas. En la esquina de Serrano y Vera había un almacén donde todos los vecinos del Quartier mercaban lo de menester. Don Pedro, español de la Galicia, era el patrón, y lo cómico era sentirlo cuando entraba algún sefaradí, le decía: vengas en buena hora, ¿cuándo quieres mercar hoy? A Filú, mientras los chiquiticos jugaban a la pelota en la calella, era común sentir como uno al otro le decía: Sara de Gameo, sos grande, ¿de qué no pasaste la pelota para hacer un gol? Ahora, para escapar, quiero nombrar gentes afamadas que moraron en el Quartier de Villa Crespo, sintiendo en ladino la muestra dulce lengua: Pedro Benmolar, Pedro Palacios Almafuerte, Ángel Magaña, Alberto Bacareza, Leopoldo Marechal, Horacio Guaraní y Osvaldo Pugliese, entre otros. Queridos amigos, que tengáis una buena y hermosa tadrada. Vos deseo que estéis saludosos y buenos, y una semanada buena que nos mande el Dios. Amén y amén. Hay testimonios directos de esta lengua que recibimos en Buenos Aires. En este momento vamos a escuchar a Esther, que va a recitar unos poemas justamente de Beatriz Maslía, y acá Abraham Jaín nombró a Mónica Monasterio, una argentina que vive en España, que canta canciones sefaradíes. Mónica Monasterio canta varias canciones que musicalizó con Horacio Lovecchia. Sí. Sí, exactamente. Así que coincidimos, él viene de tan lejos y acá tenemos una argentina que vive en España y una poeta que vive en Argentina, y se juntó todo y produjeron un CD muy bonito con canciones de poemas hechos por Beatriz Maslía. Ahora Esther Cohen, también miembro de CIDICEF, nos va a recitar unos poemas. Las poesías son de Beatriz Maslía, como señaló Mari,
y tiene desde 1997, escribe poesía en judeo-español. Algunos fueron musicalizados e interpretados por artistas argentinos y extranjeros. Nació y vive en Buenos Aires. Estos poemas pertenecen a su libro que se llama Trapicos del Alma. Y este poema se llama Brindis de Girió en el camino. Brindemos por nuestra casa que dejamos en Toledo. Si abortarán nuestros hijos, nosotros no lo veremos. Brindemos para que el Dios nos dé el aliento y la fuerza de vivir en tierra llena y ainda alabar al cielo. Brindemos por los nietos que de la mano caminan, que la tierra que ellos pisan sea tierra prometida. Guadra, manceba, guadra la llave y entre tus pechos dale crianza. Esta se llama Leche, Canela y Miel. Ya tengo el niño en la cuna, que me lo truyo la luna. Lucero de la mañana que le alumbra la cara. Su olor de pan caliente que me lo ansía la gente. Ayos, clavos y corales que no le endeñen los males. Los dedos como almendricas que son joyas chiquiticas. Los malajines con él, que es leche, canela y miel. Ya duerme el hillo en la cuna, que me lo cudia la luna. Este se llama Vedre Gris. Canta su cante el olivo y le responde la higuera. Con el higo y con la oliva se engrandeció la mi abuela. Camina entre los olivos, siente la voz de la mar, acompaña la aceituna con el vino y con el pan. Cuando levante la luna, vente, mi reina, a la fiesta. Un poquitico de amor, mabul de aceitunas pretas. El verde gris de tus ojos al olivo me recorda. Mucho fruto por arriba, por abajo larga sombra. El hillo que oímos alegra se fraguó en el olivar. Ande tu amor con el mío, juntos vinieron a dar. Y si al cabo de los años a Filú me voy a morir, que me eleven donde pushan los olivares de Esmir. Ah, bueno. Bueno, vamos a invitar a José Menashe a que nos acompañe con unas palabras. Que José Menashe, como dijo Abraham Jaim, es presidente fundador del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Así que con José vamos a estar acompañados un ratito. Quizá me siento profundamente emocionado
Y quiero agradecer especialmente al señor presidente de esta prestigiosa entidad, nuestra Academia Argentina de Letras, a nuestro ilustre visitante, Abraham Jaim, gran amigo, y al grupo de CIDICET que trabajó muy claramente para que hoy tengamos esta fiesta de la conmemoración del Día del Ladino. Y esto realmente me emociona porque el ladino fue mi lengua materna, y hasta que entré en la escuela primaria en Buenos Aires no sabía hablar de otra forma. Y recibí como canción de cuna, mis padres me cantaban un romance muy antiguo que se llama Y Mancebo, que lo encontró Menéndez Pidal en su Flor Nueva de Romances Viejos. De manera que esa es la emoción, pero además estoy conmocionado después de la buena voluntad del señor presidente de nuestra academia y de las palabras del presidente de la RAE, porque yo venía con una intención, la de convocar, o permítanme el atrevimiento de exigir que tengamos un ámbito de comunicación, una corresponsalía o algo como del judeo español en esta Academia Argentina de Letras. Yo escribí en una oportunidad en el boletín de la Academia sobre este tema, y en Sefárdica sobre la situación en dos congresos realizados en nuestro país, en Argentina. Uno fue en el año 1964, donde se invitó al señor Besso, que usted mencionó. Entonces había una relación directa en ese entonces en el país. Después tuvimos en Rosario, pero ya era el CILE, no era la reunión de las academias, sino el Congreso Internacional de la Lengua Española, donde no tuvimos ninguna participación. Entonces mi intención era convocar para que podamos tener de ahora en adelante, y yo venía a informar, cosa que ya lo hizo el presidente de la RAE, que hay corresponsales sobre el tema del ladino del judeo español en la RAE. Quisiéramos tener algo similar aquí. Besso en su momento también hablaba de tener una academia de la lengua judeo-española. Bueno, este es mi pedido, y agradecerles por todo. Bueno, para cerrar esta jornada, esta hora que nos acompañó esta lengua sin patria, una lengua itinerante que se conservó por ese fervor y por ese aferrarse a la lengua de estos judíos expulsados durante más de 500 años. Vamos a invitar a Débora Azar, que no somos parientes, voy a aclarar, una pena, porque a mí me gusta cantar, pero bueno, ella viene de otra rama seguramente, donde pudo cumplir su sueño. Así que Débora Azar, unas canciones. ¿Me puedes cantar? Sí, como no, te acompaño. Decime el nombre de tu guitarrista, ¿sí? Hoy vine con Emilio Servini, que me va a acompañar en la guitarra. Nosotros tenemos un trío, falta el tercer integrante. Hoy somos un dúo. Y a partir de todo lo que escuchamos, ¿se podrá apagar el aire? No. No importa. Yo quería mencionar cómo llegué yo a cantar canciones en judeo español. Mi padre es de origen sefardí, de hecho nació en el Líbano. No se escucha, Bueno, no se escucha. últimamente buscando documentación. De acá no se escucha nada. Más fuerte. No se escucha nada. Más fuerte. Cerró el micrófono. Bueno, para hablar voy a usar el micrófono, pero para cantar espero que mi voz llegue hasta el fondo. Y bueno, mi padre, buscando documentos para... bueno, no importa para qué. Encontramos su pasaporte, y resulta ser que cuando yo era chica mis hermanos siempre lo cargaban y le decían cada vez que había que ir a votar, le decía, pero papá, ¿vos por qué no votás? Porque no soy argentino. Él todavía tenía su pasaporte libanés, no nacionalidad libanesa. Él figuraba en el pasaporte
con sus padres porque entró al país cuando tenía 2 años y resultó ser que hasta los 43 años que él sacó su nacionalidad argentina, mi papá fue apátrida. No era de ningún lado porque el Líbano ya no lo reconocía como libanés, tampoco tenía la ciudadanía argentina y su pasaporte francés había caducado a los 18 años. Quiere decir que esto del idioma del exilio era realmente concreto en él, ¿no? Y bueno, así a través de mi papá yo llegué a estas canciones, no por él, sino de haberlas escuchado en grabaciones, como acá alguien dijo, los voy a tapar, eso no me gusta, ¿no quieren correr? No, está todo bien. Y bueno, las canciones son una fuente enorme de transmisión del idioma, ¿no? Y en las que elegimos hoy con Emilio aparecen los animales, aparecen las suegras, pero en esta canción es la versión de las nueras. Bueno, había que darles un lugar. Así que bueno, esperemos que las disfruten. Muchas gracias. Entre la mar y la arena.
Bueno, y después del casamiento, como dijo acá María, había que irse a vivir a la casa de la suegra. Y entonces aparecen las canciones de la novia. Las canciones en realidad tienen una gran virtud, a lo largo de toda la historia la tuvieron, que era decir de alguna manera, entre comillas, permitida, cosas que no se podían decir de otro modo. Esta es una de ellas. Yo te haré defender.
al doctor Mario Cohen. A ver. No, tú. Un placer. Bueno, una que cantemos todos. Eso, una que sepamos todo también. Esta la sabes. Buena semana. Esta la No importa. Vamos a hacer el ritmo. Quiero contar algo. Cuando con Emilio estuvimos investigando y preparando esta canción, nos dimos cuenta que la última estrofa tiene algo parecido a lo que tienen las chacareras, que se llama el cogollo. El cogollo, que es como un agradecimiento al dueño de la casa, ¿no? Saludemos al compadre y también al bueno, como un agradecimiento a quien nos invitó hace que muchas gracias. El cogollo es para... No vamos a tener. Sí, ya lo sé. A 5. Cuando el rey libró al campo salía, miraba en el cielo y en la estrella. Veo una rosa en la llorería que
excepcional. Hemos encontrado todos los colores del judeo español. En la casa más importante de las letras argentinas. Queremos agradecer al doctor Moura y a todos los académicos que nos acompañan. Gracias por acompañarnos, gracias por darle cabida a una de las tantas expresiones de la rica lengua española. 500 millones de personas en el mundo hablan nuestra lengua y es la segunda en crecimiento en el mundo. Queremos agradecer especialmente al doctor Abraham Jaim, que viene desde Jerusalén. Hemos hecho una semana terrible de conferencias y reuniones, etc. Queremos un aplauso gigante que se escucha hasta en Jerusalén. Gracias. Y a todos los miembros del CINCEFA, María, Esther, Graciela y todos los demás, muchas gracias. Es para nosotros un honor que esta casa haya recibido a una expresión del español, el judeo español. Gracias. Simplemente antes de despedirnos, quiero agradecer la presencia de ustedes y desde luego recomiendo en parte a lo que nos había dicho el señor Benacé antes, en tanto yo esté a cargo de esta institución, es decir, en los próximos 3 años. Esta es la casa de todos ustedes, de modo que esperemos poder hacer una reunión de este tipo el año próximo, el día del Ladino. Muchas gracias a todos, bienvenidos siempre.